Sí, profesor. Ok, como todas las clases que le indiqué, Sí, profesor. va a ser grabada por si acaso la quiera ver posteriormente o algún compañero que no se pueda conectar la vea subida en el aula virtual, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces la semana pasada fue una breve presentación y conocimiento de cada uno de ustedes, ¿sí? Y esta semana ya comenzaremos y a trabajar ya ingresando en la materia, ¿no? La semana pasada vimos un poco de lo que es la historia de las máquinas, ¿no? Cómo desde la antigüedad se fueron creando, formando, hasta tener unas máquinas muy modernas en el presente, ¿no? Y como les indicaba, no es necesario que coloquen presente en el chat. Yo puedo descargar la asistencia en cualquier momento y sé a qué hora exactamente ingresaron, ¿no? Entonces el día de hoy he preparado, bueno, dos archivos. Es un video y una diapositiva, ¿sí? Que ya es la introducción a lo que es la máquina, conceptos clave. Entonces, desde el día de hoy ya comenzaremos a tratar sobre la temática, sí, de máquinas ese y primero máquinas eléctricas de forma general, ¿no? Entonces, primero eh, voy a indicar las diapositivas y luego pasamos a la parte del video y luego haremos un conversatorio de lo que se vio, ¿no? Como indicaba, bueno, todos los archivos que yo utilizo están subidos en el aula virtual, no es necesario que busquen ningún libro porque ya están subidos, ¿no? Este de aquí es una diapositiva de una página que me pareció interesante y está detallado los conceptos claves de máquinas eléctricas, ¿no? Entonces, ¿quién me ayuda leyendo, por favor? Yo. Ok, ayúdame, por favor. Conceptos generales de máquinas eléctricas. Introducción. En los cursos previos, como es el de circuitos eléctricos, hemos estudiado la tensión y corriente en el dominio del tiempo y de la frecuencia. Adicionalmente, debemos conocer los circuitos acoplados magnéticamente y los principios básicos del fenómeno de la inducción electromagnética. Estos principios son aplicados a las máquinas eléctricas, que son unos dispositivos empleados en la conversión de la energía mecánica a energía eléctrica a energía mecánica y en la transformación de la energía eléctrica con un nivel de voltaje a una energía eléctrica con otro nivel de voltaje, mediante la acción de un campo magnético. Ok, gracias. Bueno, como indica aquí, bueno, aquí usted previamente, me imagino que vieron partes, conceptos claves de lo que son, bueno, electricidad en general, ¿no? Conceptos de tensiones, bueno, de amperaje, frecuencia, lo que es potencia, eh, los tipos de circuitos existentes, series, paralelos, mixtos y ciertas leyes que lo maneja, por ejemplo, la ley de Kirchhoff en el caso de los circuitos, ¿sí? Son conocimientos previos para poder entender, ya que se van a manejar estos conceptos o magnitudes en la parte de lo que es máquina S. Como indica, bueno, la principal función de una máquina eléctrica, cual sea, es transformar un tipo de energía en otro, ¿no? O hacer variar sus magnitudes básicas. Lo que dice aquí, ¿no? Convertir la energía mecánica en energía eléctrica o la energía eléctrica a energía mecánica, o si no, variar su nivel de voltaje, ¿no? Eh, se dice que la energía, bueno, es algo comprobado que la energía no se elimina, no se destruye, solamente se transforma, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la energía, se transforma de un tipo a otro. Puedo tener, por ejemplo, yo energía eléctrica, puedo transformarla en energía calorífica, que es cuando utilizamos, por ejemplo, las planchas, ¿no? Conectamos la plancha a una fuente de energía eléctrica y esta transforma esa energía en calorífica. Existe la transformación, por ejemplo, también de la energía cinética,
a energía potencial y la energía potencial a energía eléctrica, que es el caso de las hidroeléctricas. La energía cinética es el movimiento o la velocidad, ¿no? En este caso el agua. La energía potencial es la caída de la misma en una determinada altura. Y esta es el agua, al golpear las hélices de una turbina generador, la transforma a energía eléctrica. Entonces, toda energía se transforma de un tipo a otro distinto. En este caso, de las máquinas eléctricas, de mecánica a eléctrica o de eléctrica a mecánica, dependiendo del tipo. A través de la acción del campo magnético que explicaré más adelante. Aquí tenemos el caso de las máquinas, bueno, de las principales tipos de máquinas, que son el generador eléctrico, el motor y el transformador. Lo que indicaba en antes, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del generador, la función principal es de transformar la energía mecánica a energía eléctrica y el motor cumple una función inversa, que es decir, transforma la energía eléctrica a energía mecánica, ¿no? Para ser aprovechada, puede ser moviendo poleas, moviendo cintas transportadoras, etcétera. En cambio, el transformador solamente es lo que es la máquina que permite transformar las magnitudes básicas, puede ser amperaje o voltaje, de un determinado valor a otro diferente, ¿no? Tiene un punto de entrada y un punto de salida, ¿no? Y los valores de voltaje varían o de intensidades varían de un punto a otro. Entonces tenemos estos tres tipos de máquinas eléctricas, ¿sí? Tenemos una máquina estática, que es el transformador, ¿sí? No tiene partes móviles. Y tenemos las máquinas giratorias que tienen partes móviles, como son el generador y el motor. Entonces no se olviden, el generador transforma la energía mecánica en eléctrica, el motor transforma la eléctrica en mecánica y el transformador hace variar ciertas magnitudes de un punto a otro. No sé si estos conceptos están claros para poder continuar. Bueno, si no indica nada, significa que está claro, ¿no? No, sí está claro, ingeniero. ¿Para qué? Toda máquina eléctrica tiene una entrada y una salida, ¿no? ¿Sí? Eh, una máquina eléctrica, eh, comprobado en teoría, en la práctica, no es 100% eficiente, ¿sí? Si ustedes ven en las placas de los motores, de los transformadores, de los generadores, tienen ciertos valores, ciertas magnitudes, por ejemplo, lo que son potencia, niveles de voltaje, de intensidades nominales, de frecuencia, de factor de potencia, etcétera. Pero estos valores van a variar, van a ser diferentes el valor que está en la entrada y el valor que está a la salida, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la potencia de los transformadores, ¿no? Usted si ve en la placa en la placa de un motor, disculpe, en los motores, si ven en la placa característica que se encuentra en la parte de atrás o a un costado, indica la potencia, ¿no? Pero esa potencia que yo mido a la entrada no va a ser la misma que la salida. Por ejemplo, si yo, esto aquí es un motor, y yo en este motor tengo aquí 500 vatios, ¿sí? Potencia. ¿Usted cree que si yo hago la medición en la salida va a ser la misma o no? No, no va a ser la misma. ¿Por qué cree que no es la misma? A ver, está midiendo, a ver, esta entrada de los 500 watts, ¿a qué máquina entra? ¿A un generador o a un motor? A un motor.
a un motor. ¿Será que aquí, si yo hago la medición acá, en la salida será 500 mismo? En un motor, sí. En ¿Será general, no. la misma salida? ¿Saldrán 500 vatios aquí? En un motor, sí. En un motor, sí. ¿Qué opinan Sí. los demás? ¿Qué opina Ángel, Brian, de Jaycee? ¿Qué opinan los demás? ¿Será que las potencias en la entrada y la salida, en este caso un motor que estoy indicando, será el mismo valor? Yo digo que tal vez sí también, ¿Por qué cree que sí? porque igual esa es la energía que necesita para moverse, pues no. ¿Ya? Eso es lo que yo puedo decir, pues si va menos, tal vez, o no sé cómo funcionará también ese motor, pero si entran 500 vatios, digo que tal vez porque la energía que necesita para poder funcionar. ¿Ya? Ya en la placa ya del fabricante ya está especificando en la mayoría de los motores, ¿no? Que con tanto va a trabajar. Y tienes que trabajar con eso, le hace una alimentación de 500 watts y va a dar resultados, ¿Ya? como salir, ¿Qué opinan los un demás? trabajo eficiente. Los compañeros me dicen que sí. ¿Quién opina que no? ¿Y usted qué opina, ingeniero? Primero que escuché su opinión, primero, para dar la mía. Ah, ya di la mía, fíjate. Falta el resto de compañeros. Fíjate. ¿Quién opina que no? Ingeniero, porque ahí dice, digamos, que eso no, la una es entrada y la otra es la salida. Entonces lo que hace es extraer lo que es la entrada a excepto de los transformadores. ¿Ya? Entonces, me imagino que ha de reservar energía, de botar una cantidad para una cantidad para la salida, pero no lo mismo. ¿Ya? ¿Por qué? Yo digo que tal vez porque necesita la entrada de esa manera para que su salida sea o sea, en su trabajo, la potencia es mejor, pues. O sea, porque no puedes conectar algo a una carga menor, por ejemplo, a un 220 no puedes conectar algo que necesita 500 de energía, entonces no te va a dar la misma potencia al momento de trabajar o de encender la máquina. A ver, primero diferenciemos los conceptos, ¿no? Estoy hablando de potencia. La potencia se mide en vatios. No está hablando de tensión, o sea, la alimentación que se mide en voltaje. Solamente estoy hablando de la potencia, no de tensión, ni amperaje, ni nada, ni frecuencia, ni nada de esos casos. Solamente potencia. ¿Sí? Ahora, bueno, en base a lo que ustedes han dicho, yo también, bueno, voy a indicarles lo siguiente, ¿no? Para que tengan claro, en este caso, la cuestión de las máquinas, ¿no? Nunca, nunca la potencia de entrada va a ser igual a la salida, ¿sí? Entonces, en este caso, la salida no va a ser 500 vatios, no, ¿sí? Nunca va a ser 500 vatios. En el caso que fuera así, que no va a ser, eso me está indicando que esa máquina es perfecta prácticamente, ¿sí? Es 100% eficiente, no tiene pérdida, ¿sí? Que solo para el arranque no me necesitaría eso. Y ahí se regula que No, sola, ¿cómo? usted está confundiendo los conceptos, ¿no? No, Solamente, no, yo siempre voy a estar confundido al lado suyo, por eso que estoy aprendiendo. no, bueno, estoy indicándole lo que es la potencia. Solamente tome la potencia, no está hablando de tensión ni nada de esas cosas, ¿no? Ya estoy. Lo que se llama potencia útil, ¿no? Eh, una máquina siempre genera pérdida, ya sea transformador, ya sea motor, ya sea generador, ¿sí? Si usted hace la medición en la entrada y hace la medición de la potencia solamente, potencia, no va a ser la misma. La potencia de salida siempre va a ser menor que la de entrada. Puede ser, por ejemplo,
¿qué será? 490 vatios, 492 vatios, ¿sí? Pero nunca va a llegar a los 500. ¿Por qué? Porque en la parte interna, en este caso el motor, al momento de funcionar se genera pérdida, tantas conocidas pérdidas mecánicas como pérdidas eléctricas. Pérdidas mecánicas por el movimiento de la parte giratoria del motor. Pérdidas eléctricas debido al calentamiento del conductor o calentamiento, bueno, calentamiento del aislamiento de los conductores de la bobina. Y eso hace que la salida no llegue a los 500 vatios. Va a llegar menos. Ustedes se van a una plaquita del motor, como indicaba antes, y ahí toca un parámetro que es importantísimo, que es la eficiencia. La eficiencia de la máquina, motor, transformador o generador. Ahí le va a decir, por ejemplo, 90%, 92%, ¿sí? Pero nunca le va a decir eficiencia 100%, porque sería una máquina perfecta. Ah, ingeniero Daniel, entonces, pero la diferencia tiene que ser mínima, porque vamos a decir, Claro, mientras si mayor... la salida sería de 300, ya hay, o sea, No. Mire, una deficiencia del una equipo. máquina para que sea buena, si a usted le toca ¿Ya? elegir una máquina que me sirve, tiene que tener una eficiencia mínimo del 92%. ¿Sí? Tiene que Pero ser, nunca vamos a meter en el mercado una del 100%, o sea, no, como en este jamás, caso. nunca. Nunca, nunca. Nunca encontré que diga Ah, 100%. ya. Es decir, que a la salida, por ejemplo, si esta máquina tuviera una eficiencia del 100%, que eso lo voy a explicar después, pero bueno, ya se tocó esa parte. Tengo mi máquina así, ¿no? Dice eficiencia 92%. Es decir, que en la salida de este motor va a llegar el 92% de la potencia de entrada. ¿Cuánto es el 92% de 500? ¿Quién me dice? El 92% de 500. Vamos a hacer el cálculo aquí, ¿no? Si 500 el 100%. 460. 460. Exacto. El 92% ¿cuánto será? Sale 460. Pues, 460, ¿no? Sí. Entonces, si yo hago la medición en este motor, debería medirme acá afuera 460 vatios, ¿no? ¿Sí? Ya. Entonces, es un motor bueno, ¿no? ¿Sí? Tiene 92%, es un motor bueno. Entonces, ustedes cuando vayan a hacer la elección, pues un trabajo que hagan domiciliario, compran un motor para un sistema de bombeo de agua, ¿no? ¿Verdad? Que tenemos en las viviendas. Entonces, al momento de elegir no solamente se basa en la cantidad de potencia que necesito, la alimentación, también la eficiencia, ¿sí? Para que las pérdidas sean mínimas. Si es mayor del 92%, mucho mejor, ¿no? Pero que ese valor sea el mínimo al momento de hacer la selección, ¿no? Como indico, toda máquina, sea transformador, motor o generador, tiene pérdidas por su funcionamiento interno. Internamente, el motor se calienta, tiene un sistema de enfriamiento, tiene un ventilador, ¿no? ¿Verdad? Que a veces saben trae en la parte posterior de la máquina. También lo tienen los transformadores, tienen un aceite aislante para las bobinas, que aparte de aislar también enfrían y permiten que las pérdidas sean mínimas. Una máquina al sobrecalentarse, cualquiera que sea, comienza a generar mayor pérdida. Ya sé que en un tiempo se dañe, el aislamiento se dañe, provoca cortocircuito, ¿no? Entonces, solamente quería que tenían claro eso, ¿no? No se olviden, la potencia que ingresa, ¿no?
no es la que sale. Siguiente diapositiva. Mira que tenemos algunos tipos de máquinas. Depende el sistema en que se maneje, deseo continuo o AC alterno, ¿no? En el caso de AC tenemos monofásico, trifásico, síncrono, asíncrono, ¿sí? Eso creo que ustedes lo van a ver en máquinas AC, si mal no me equivoco, hay una manera que se llama así. Transformadores también, así monofásico, trifásico, transformadores de potencia, de intensidades, etcétera, ¿no? Hay un sinnúmero de clasificación y la primera es la más general, ¿no? Porque hay por el tipo de potencia, por el uso. Por ejemplo, aquí habla de la frecuencia de giro. Esa parte no voy a tocarla. Y aquí están ciertos valores. Mire, el punto 6 que dice aquí, este de aquí, este punto 6. ¿Sí? Este aquí es la eficiencia, ¿no? Del motor. ¿Sí? Todas estas magnitudes que están aquí van a encontrarla en la placa características de cualquier tipo de máquina. Y hay que tomarla en cuenta, porque dependiendo de esto, podemos hacer la aplicación en diferentes áreas, ¿no? Cuando usted haga el montaje o el conexionado de algún motor o transformador, lo que sea, haga primero el cálculo debido. Pongo un ejemplo en la parte de lo que es instalaciones también quedó, ¿no? ¿Verdad? Cuando se hace el montaje o implementación de un motor para un sistema de bombeo, generalmente no se hace cálculo, no hacen el cálculo. Dicen, bueno, con un motor de una potencia, un HP, está bien. ¿Sí? O sea, un HP es igual a 476 vatios. Con esa potencia está bien, ¿no? Pero todas las casas no son iguales. No es lo mismo una casa, la dimensión, el área que abarca una casa de un piso que de 2 pisos, de 3 pisos. La potencia va a variar para determinadas casas. Entonces hay que hacer los cálculos, que también voy a enseñar esa parte de ahí. ¿Quién me ayuda leyendo esta parte de aquí? Que habla de la potencia. Justamente de la potencia habla. Yo, profesor. Potencia. En general es la potencia útil que entrega o produce una máquina eléctrica en sus terminales de salida. De allí que la potencia útil en los generadores y transformadores es la potencia eléctrica, lo que comúnmente llamamos potencia en los bornes, mientras que en los motores es la potencia mecánica, llamado también potencia en el eje. Potencia nominal. Es la potencia útil disponible que entrega o produce en régimen nominal condiciones específicas de diseño T mayor 75 grados. Duración de funcionamiento. Una máquina eléctrica a condiciones diferentes se llama potencia útil o potencia de bajo trabajo. Mira, aquí habla un concepto muy clave de lo que hablaba antes. La potencia útil, ¿sí? Es la que se mide en la salida, es la que necesito, es la que me importa, ¿no? La potencia de entrada no me interesa porque yo sé que la salida va a ser menor. Esa es la que necesito conocer. Porque en base a esa potencia puedo trabajar con mayor facilidad cualquier tipo de motor o máquina que tenga, ¿no? Entonces, la potencia útil es la que se mide en la salida, ¿sí? En el caso de los que habla generadores y transformadores, ¿sí? Es la potencia eléctrica, y en el caso de los motores es la potencia mecánica, es decir, la que llega al eje, ¿no? Tengo el motor, la que está en el eje, en la salida, es la potencia útil o mecánica en los motores.
Aquí habla lo que, bueno, acaba de indicar en antes. Potencia mecánica, la que se mide aquí, en el eje. ¿Sí? En la salida, potencia útil o mecánica, ¿no? ¿Sí? Aquí está. La potencia aparente es la que se mide en la salida aquí en el generador y también aparente en la salida del transformador. Esa es la que me interesa, la potencia que está en la salida de cualquier tipo de máquina, ¿no? Por esta parte aquí no voy a indicarle. Y aquí hay ciertos conceptos, ¿no? Déjame eliminar esta parte de aquí. Si se acaba el tiempo, ingresamos de nuevo. Este dato de aquí no. Bueno, hay ciertos valores que manejan las máquinas, tensiones nominales de servicio, que eso va a indicarles más adelante. También la intensidad es lo que es el factor de potencia. Esa parte ahí, ¿no? Ya, aquí habla también de la potencia, ¿no? La potencia absorbida, indicada en placa, y la potencia suministrada o potencia útil, que la importante aquí es esta de aquí. ¿Sí? Potencia absorbida, la que ingresa a la máquina aquí internamente por los bobinados, si es un transformador, por ejemplo. En el caso de los transformadores también existen pérdidas, se conoce como pérdidas de Foucault y estéresis, que voy a indicarles más adelante. Se producen pérdidas internamente y sale una potencia diferente. Entonces la eficiencia, esta N que está aquí, es la eficiencia, es igual a la potencia suministrada, o conocida como potencia útil, sobre la potencia absorbida, ¿no? Si ustedes hacen esta operación, le va a salir un valor, que ese valor es la eficiencia, y pueden llevarlo a porcentaje, ¿no? Lo que indicaba antes. Si este valor de aquí que ustedes hallan es mínimo 92%, esa máquina es buena, ¿no? Menor al 92%, no es aconsejable utilizarla. Pregunta hasta ahí, disculpen. Pregunta, comentario, algo que quieran decir, o para seguir con los demás diapositivas. No, no hay pregunta. No, no hay pregunta, está todo claro hasta el momento. Ok. Bueno, aquí habla un poco de los campos magnéticos, ya cuando tratemos cada tipo de máquina, lo que son transformadores, la ley de Faraday, lo que es la inducción magnética, flujo magnético, ahí daré con detalle cada concepto. Bueno, aquí ya expliqué eso de ahí. Y lo de transformador, ¿no? Bueno, esto aquí ya son cálculos, ¿no? Por ejemplo, esta aquí son cálculos para el diseño de un transformador. Esta parte no. Todavía no. Entonces, si no hay ninguna pregunta, como se va a acabar el tiempo, ingresemos de nuevo para ver el video y luego hablamos ya de lo que hemos visto el día de hoy, ¿no? Entonces, salga, ingresen de nuevo para continuar con la parte del video.